Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer a peso el pingüino de los octonautas. En español no encontré cómo se llamaba, entonces creo que se llama Pepe, pero no estoy muy segura. Entonces, vamos a utilizar estambre angorita. Ya saben, cualquier tipo de estambre es bueno, lo que puedan utilizar. Nada más va a variarles el tamaño. Y en esta ocasión vamos a utilizar el amarillo para el pico, las patitas del pingüino. Voy a utilizar blanco para la pancita y la cara del pingüino. Negro para el cuerpo, que es la cabeza y el cuerpecito. Y el azul es para la gorra y el cuello. Lleva como un maletín de primeros auxilios, pero ese estoy viendo cómo hacerlo, si de cartón. Voy a verlo ahorita, eso ahorita lo vemos. No sé el tamaño ahorita de cuánto me salga el muñeco, porque este es un cuerpo muy diferente. Entonces, vamos a ver de qué tamaño nos sale. Voy a ocupar un gancho del número 3. Voy a utilizar fieltro negro y blanco para los ojos. Creo que ya. Hay el cartón para hacer el maletín, pero eso voy a ver. Pueden usar cualquier tipo de cartón o una cajita. Es que este está muy grande. Necesito algo más pequeño, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Y creo que ya. Voy a comenzar haciendo la cabeza. Voy a utilizar estambre negro. Este estambre salió muy delgado, entonces a ver de qué tamaño me sale. El sonido que escuchan es mi ventilador. Es que tengo que poner el ventilador en mi recámara porque en mi casa hay mucha humedad. Si no lo pongo, imagínense, mi ropa se echa a perder. Pero entonces, por eso escuchan ese sonido. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico o 2 cadenas. Déjenme veo mis demás estambres a ver si hay uno más grueso. Ok, sí encontré uno más grueso. Entonces, vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la cadena, cierro todas las vueltas con un punto deslizado y las subo con una cadena, ¿ok? Por si no lo menciono, así va, ¿ok? Se cierran con un punto deslizado y se sube con una cadena. En la segunda vuelta voy a hacer ahí mismo donde subí la cadena, el primer punto. Es un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y subo un punto, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos, ¿ok? Una disculpa a la chica que está pidiendo este pingüino, es que se me había borrado del mapa, te lo juro. Y hasta ahorita que vi que volviste a pedírmelo, dije, ay no, ya se lo voy a hacer porque es que les juro que si no anoto las cosas, se me olvidan por completo. Entonces tengo que llevar mi lista de lo que me falta de pendientes y las peticiones que van haciendo ustedes. Entonces voy poco a poco, pero lenta pero segura. Entonces nada más paciencia, poco a poco iré subiendo las peticiones. Lo de Navidad yo creo que lo voy a empezar a subir en noviembre, como a principios de noviembre.
Ya voy a ir metiendo Navidad para que estén al pendiente. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Los vamos a tejer. Cada vez que menciono que los tejo y regreso es para que le des pausa al video, tejas la indicación que acabo de dar, luego le des play y te dé tiempo para que sigas con la siguiente indicación, ¿ok? En la vuelta 7 vamos a hacer 2, 4, 6, 7, sí, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. 3, 4, 5 y el aumento. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Otra cosa. Si te estorban los subtítulos en español, hay aquí arribita sale una CC. Nada más dale clic ahí y se desactiva. Tú no lo desactives si eres de otro país y no hablas mi idioma. Ahí escoge el idioma que necesitas para poderme entender. ¿Ok? Entonces la tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a tejer 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. ¿Saben qué? Qué bueno que cambié el estambre porque me hubiera salido bien pequeño el otro. Ese lo voy a utilizar para cabello o para algo así, porque sí salió un poquito delgado. Ok, les dejo un video en mi sección de videos, en mi canal, donde indico donde compro los estambres. Se llama El Pueblo Gualupita, se dedican a la venta de estambres. No, ahí me vuelvo loca. Les dejo la dirección de mi amiga donde los compro y ella se los manda por correo. Entonces, el precio es muy accesible. Ahorita ya subió, está a 110 de Angorita, está en 110 pesos el medio kilo, creo que es. Sí, es medio kilo. Entonces, la verdad se los recomiendo. Y que consigues colores, ¿no? Porque todavía hacen colores. Nada más que sí se venden muy rápido y necesitas ir luego. Pero con una llamadita que le hagas, ella te aparta, obvio, con un anticipo. Y y ya te pones de acuerdo con ella, ¿sale? Entonces, les dejo el video ahí en mi sección de videos y que conozcan la tienda. Ya si te animas a venir acá a Toluca, está antes de llegar a Toluca, como si tomas la carretera de la Marquesa y por ahí llegas a Gualupita. Ok, de la vuelta 9 a la 19 voy a tejer punto por punto. Ok, yo voy a marcar porque siempre me pierdo. Como estoy distraída viendo cosas antes, y así ya voy tejiendo y no me voy viendo que ya me falta menos. Ok, de la 9 a la 19 tejo punto por punto y regreso. En la vuelta 20 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, 2, 4, 6. Ahí ya me había pasado. Y la disminución. Ok, lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 21 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución. Ay, perdónenme. Les digo que fuera de cámara todo bien, pero nada más prendo la cámara y empezamos. Son 5 puntos bajos, una disminución 6 veces.
y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 3, 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 22 voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. 2, 3 y la disminución. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 voy a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Ando pensando si lo dejo en 18 o en 12. Yo creo que 18, ¿verdad? Porque no va a soportar el peso de la cabeza, el cuerpo. Entonces, esta va a ser la última vuelta de la cabeza. Vamos a rematar. Y no dejemos nada de estambre porque voy a dejar mejor en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, vean, ya la terminé. Ok. La voy a rellenar más. Remato. Y comencemos el cuerpo. Ay, creo que me quedó muy grande, ¿no? Estoy pensándolo. Que me quede de... ¿Cuánto mide? 8 centímetros. Que me quede de 12 el cuerpo. Ah, está bien, vamos bien. Ok, en la vuelta... El cuerpo lo vamos a hacer así. Vamos a hacer un anillo mágico y 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Al igual que en la cabeza, todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y subo con una cadena. En donde subo la cadena, ahí mismo tejo el primer punto. Hago en la segunda vuelta 6 aumentos. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a subir con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 voy a tejer 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 voy a tejer 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 vamos a tejer 4 puntos bajos,
una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 12 y 13 vamos a tejer punto por punto. 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 14 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Ok. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 15 a la 17 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco porque sí me estoy haciendo bolas. Ok, entonces de la vuelta 15 punto por punto son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Voy a ver si es hasta la vuelta 17, porque estoy viendo que me está quedando muy chiquito el cuerpo, entonces estoy viendo eso. ¿Sale? Entonces, tentativamente 15 a la 17 y regreso. Ahí está. Ok, en la vuelta agregué hasta la vuelta 19. Agregué 2 vueltas más. En la vuelta 20 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 4 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Entonces agregué 2 vueltas y vean, ya más o menos queda. ¿Sí? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos y ya con esto terminamos el cuerpo. ¿Ok? Lo tejo, remato, pero dejo estambre suficiente para unirlo a la cabeza. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok, ya que terminamos, voy a unir la cabeza con el cuerpo. Y voy a ir cadena por cadena uniéndolo aquí. Son 18 puntos que terminé con la cabeza y 18 que terminé con el cuerpo. ¿Ok? Entonces, sí tiene que ser punto por punto, ir agarrando para que quede unido. Lo coso y regreso. ¿Ok? Así. Ok, miren, ya salió el cuerpecito. Entonces, vamos a tejer las aletas. Ok, miren, ya quedó la aletita de este lado. Entonces me falta la de este lado. Vamos a tejer un anillo mágico. O 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta y jalo. Entonces, quito cosas porque no me dejan ver. Ok, en la segunda vuelta voy a tejer un punto bajo, un aumento, 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a tejer 9 puntos bajos. Punto por punto, lo tejo y regreso. 3. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces.
y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 9 voy a tejer 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces. Y con esta ya terminamos la aleta, ¿ok? Lo tejemos, bueno, ya casi lo termino, ¿ok? Y nos va a dar un total de 9 puntos. Entonces, vamos a rematar, pero dejando un poco de estambre, ¿ok? Vean. Remato, pero dejo un poco de estambre para poderlo coser al cuerpo. Entonces, ya quedó. Y vamos a hacer esto. Está el cuello, es a 2 vueltas del cuello para abajo. 2 vueltas y tratamos de alinear que quede alineada a la otra. Haz de cuenta que que quede a la mitad de la otra parte del cuerpo. ¿Ok? Entonces, pellizquito abajo, atravieso la aleta. Pellizquito abajo y otra vez atravieso la aleta. Así. Y así le hago. ¿Ok? Entonces, remato y lo mando a otro lado. Y veamos. Vean. Ok, entonces, ahí espérame, que se mueve mucho. Ahí está. Ya quedó. Y ahora vamos a hacer las patitas. Vean. Entonces, vamos a hacer las patitas con color amarillo. Vamos a hacer los dedos. Van a ser 5 dedos, no, 4 dedos sueltos. Y 2 vamos a utilizar para unir. Aquí ya tengo 2 dedos. Vamos a hacer el tercero. En el tercero no rematen. Entonces vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. La segunda vuelta la hago punto por punto. Son 6 puntos bajos y se va a hacer como conchita, como están los otros dos. 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Entonces, lo volteo y ya quedó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a subir con una cadena y tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Agarro la otra, el otro dedito y tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Agarro el otro dedito y hago lo mismo. 3 puntos. No, en este tercero voy a hacer 6 puntos bajos. 1. Ay, perdóname. 2. Ahí está. 3. 4. 5. Y 6. Y me voy al otro dedo, al siguiente lugar vacío. Y tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Y me voy
al último dedo. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y cierro con un punto deslizado. Y vean, ya uní los 3 deditos. En la tercera vuelta vamos a tejer punto por punto. Lo tejo. A ver. No es cierto. En la tercera uní los dedos. De la vuelta 4 y 5 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Entonces, 1 y 2 hago los dedos. En la 3, 1 y la 4 y 5 hago punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer un punto, una disminución. Por toda la vuelta. Son 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 a la 9 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la 7 a la 9. En la vuelta 10 vamos a hacer un punto bajo, una disminución 6 veces y vamos a terminar. ¿Ok? Vamos a rematar, pero dejamos un poquito de estambre para cerrar la patita. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya que terminamos y rematamos, voy a cerrar la patita. No la voy a rellenar, porque si la relleno no se va a poder parar. Entonces, necesito dejarla así, sin rellenar, remato y escondo. ¿Ok? Entonces, cierro aquí y ya quedó. Entonces, vamos. Ay, espérame. Ahí está. Ahí está. Voy a pegarlas con silicón líquido. Lo pego y regreso. Pero tienen que estar viendo hacia adelante. Escojan su frente y tienen que ir un poquito salidas. ¿Ok? Las pego y regreso. Ok, ahora vamos a hacer la pancita. Dejen, busco el patrón porque según yo sí lo anoté. Bueno, voy a ver más o menos cómo queda, ¿no? Porque siempre hago cambios. Lo hago y después hago cambios. Vamos a tejer 7 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7. No. 8, 9, 10 cadenas. Voy a tejer 10 cadenas. ¿Ven? Ya lo cambié. Entonces, subo con una cadena, 10 cadenas más una. Entonces, voy a empezar tejiendo 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No, a ver, espérenme. Son 10 cadenas más 1, 2, 4, 6, 8, 9. Me faltó una cadena. Vean. 2, 4, 6, 8, 9, 10 más 1. Ahora sí. Entonces tejo 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, ay, a ver, ¿ahora qué hice? 2, 4, 6, 8, 9. Ah, no, sí está bien. Y en la décima voy a hacer
tres puntos bajos en ese mismo punto. Ahí había contado mal. Y aquí en la primer cadenita voy a hacer 8 puntos bajos. 2, 3, o sea, a partir de la primera cadena. Entonces, giré 3, 4, 5, 6, 7, 8, miren, 9 puntos bajos, mejor, y un aumento. Entonces, la vuelta estuvo así. Son 10 cadenas más 1. A partir de la segunda cadena voy a tejer 9 puntos bajos. En la décima hago 3 puntos bajos. Luego tejo 9 puntos bajos y en el último hago un aumento. En la vuelta 2 voy a tejer 10 puntos bajos. Son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hago 2 aumentos. 1, 2, 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos y 2 aumentos. 1 y 2. Y cierro la vuelta. A ver, veamos. En la vuelta 3 y 4 voy a tejer punto por punto. No le voy a hacer ningún aumento ni nada. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a rematar, pero voy a dejar estambre para coser alrededor de la pancita. Entonces, la coloco en medio, así, y la voy a unir. Espérenme, ¿dónde dejé? Aquí está. Es que siempre pierdo la aguja. Entonces, voy a unir la pancita al cuerpo. Nada más hay que centrarla y hacemos esto. Pellizquito abajo, pellizquito arriba. ¿Ok? Entonces, lo vamos a unir y regreso. Uy. Así. Lo estoy centrando. Y lo jalo un poquito de la orilla para que, si se fijan, clavo un poquito lejos de la orilla para que jale un poquito el tejido y se abra tantito. Pero lo tejo, lo uno y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, ahora, vamos a hacer la carita. La carita sí es un poco diferente. Voy a hacerla también horizontal. Y voy a hacerla como la pancita. Vamos a comenzar con 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Más una. Y hacemos exactamente lo mismo. 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en la décima voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3
y giro. Y voy a hacer 8 puntos bajos, me pareció, eran 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 puntos bajos y un aumento. Y cierro la vuelta. Ay, ahí está. En la vuelta 2 vamos a hacer 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 2 aumentos. 1, 2, luego tejo 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 2 puntos y 2 aumentos. Es 1 y 2. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Luego en la vuelta 3 voy a tejer punto por punto, no hay pierde, lo tejo y regreso. Esta es la diferencia. Vamos a ver cómo se ve con la vuelta 3 terminada y regresamos. Ok, miren, se ve todavía pequeña. Voy a meter otra vuelta más, que es la 4. Y entonces la tejo sin aumentos, sin disminuciones, punto por punto. La tejo y regreso. Ok, vean, ya quedó. Y entonces, ¿dónde me quedé? Voy a marcar. A ver, son... Dejen, hago cuentas y regreso. Ok, vamos a tejer un punto bajo, un punto doble bajo, que sean 2. Luego voy a tejer un punto alto y voy a tejer 2 puntos bajos, 2 puntos dobles bajos. ¿Ok? Luego tejo, a ver, entonces llevo 2, 4, 6. Luego tejo un punto bajo, luego 2 puntos dobles bajos, un punto alto, 2 puntos dobles bajos. Ahí. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Y voy a tejer un punto bajo. Y aquí remato. Pero voy a dejar estambre para unirlo a la cara. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Va así. ¿Ok? Lo voy a ir uniendo pellizquito abajo, pellizquito arriba. Espérenme, veo la foto. Ok, así. Entonces, vamos a ensartar el estambre y voy a hacer esto. Ay, espérame. Lo uno y vean. ¿Ok? Tiene que ir centrado
a la cara y al cuerpo. Entonces, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí está. Entonces, voy a hacer esto. Pellizquito arriba, pellizquito abajo. Jalando un poquito a la orilla para que quede como estiradito, ¿ok? Entonces, ay, espérenme, es que no veo. Lo uno y regreso, así. Ay, espérenme. Vean. ¿Sale? Ok, voy a tejer el pico. El pico lo voy a hacer con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a tejer un punto bajo, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Vean, ya casi termino. Un punto bajo, un aumento. Y cierro la vuelta. Ay, espérenme. Ahí está. Dejen, jalo este. Y en la vuelta 3 voy a tejer punto por punto. Ok. Ahí está. Son 9 puntos bajos. Y según yo, ya queda el pico. Espérenme. Así. Sí, miren. Ok. Entonces, voy a cortar estambre. Dejo estambre, remato para unirlo. Y vean, va a ir en la parte de en medio. ¿Ven donde empezamos la cara? Ahí, a la mitad. Ahí lo voy a poner. Ya saben, pellizquito abajo, pellizquito arriba. Ah, no es cierto, mentira. Este lo voy a atravesar así. Y atravieso el pico. Atravieso aquí. Y atravieso el pico. ¿Ok? Lo uno y regreso. Ok, miren. Hago los ojos como de medio círculo. Y los voy a pegar. ¿Ok? Y hago los ojitos así. Es que pueden ponerlos con una manchita blanca ya. Y ya quedan, pero vean. Los voy a pegar con silicón líquido. Y creo que van más para acá. Así. Más para acá, más para acá. Algo así. Entonces, los pego y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó en sí el muñeco, pero nos faltan los detalles. Nos falta el gorrito, que curiosamente estoy viendo una foto que es en blanco. Pensé que era en azul cielo y no. No, es blanco. Déjenme ver otra foto. Es que sí parece como azul cielo. Bueno, y el cuellito me parece que es en otro tono de azul. Bueno, vamos a comenzar a hacer el cuellito, que es lo más fácil. Y miren.
Ya casi queda. Es que se ve así porque nos falta el cuello, pero vamos a hacer el cuello. Ok, el cuello. El cuello lo vamos a hacer con 20 cadenas más 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 más 1. Y vamos a comenzar. A partir de la segunda cadena voy a tejer. Ah, no, espérenme. Y es 20 cadenas. Ah, sí. Hago, a partir de la segunda cadena hago punto por punto. ¿O no? Sí, hago punto por punto. Son 20 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, voy a girar el tejido y hago 2 cadenas. Ahí mismo hago 2 puntos altos. Bueno, ahí hago un punto alto y luego sigo con otro punto alto. Ahí espérenme. 2 puntos altos, 2 puntos dobles bajos. Luego tejo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hago 2 puntos dobles bajos. Ah, no, espérenme. Son 4, son 8, 12. Ah, sí, espérenme, entonces conté mal. Espérenme. 2, 4, 6, 8, 10. Ay, sí, me faltaron 2. 10 puntos bajos, 11, 12 puntos bajos. Luego, 2 puntos bajos, 2 puntos dobles bajos y 2 puntos altos. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, voy a dejar algo de estambre y vamos a hacer esto. Voy a unir el cuello. Ah, pero primero, espérenme. Primero escondemos esta parte porque si no nos va a costar muchísimo esconderla ya puesto el cuello. Entonces, dejen corto la punta. Así. ¿Ok? Es que quedaría mejor así, pero bueno, es lo mismo. Vamos a hacer esto. Voy a poner el cuellito. Y voy a unirlo con el estambre que dejé. Y vean, agarro la otra puntita del cuello. Y vean, paso 2 veces y remato. ¿Ok? Lo dejo y lo paso a otro lado. Y corto. Y ya quedó el cuellito. ¿Ok? Ahí está. Vean. Dejen, veo la foto. Ajá. Ahora, ¿qué falta? Vamos a hacer el gorrito. Es que lo veo como en azul cielo. Bueno, lo voy a hacer en azul. Pero tiene una línea blanca.
Es que de hecho el de él es diferente. ¿Saben que es en blanco? Lleva blanco y azul. Ah, ya vi. Ok, lo voy a hacer en blanco y voy a hacer una línea en azul. Ok, para hacer el gorrito necesito tejer 2 cadenas o un anillo mágico. En la segunda hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos, un punto deslizado. Jalo aquí y en la segunda vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. A ver. Ok. A ver si me sale igual, porque es que sí está raro esto, que yo veo el gorrito muy diferente a los otros. En la vuelta 3 voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento 3 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 4 a la 6 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 voy a tejer un aumento en cada punto, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Ok, lo tejo y regreso. Me van a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Sale? Así. En la vuelta 8 voy a tejer punto por punto, pero ahora sí tomando el punto completo. ¿Ok? Entonces son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Para ver si ya terminé o sigo con el gorrito. Pero creo que falta una vuelta más. ¿Ok? Ok. En la vuelta 9 voy a hacer también punto por punto y terminamos. Voy a coser una tirita entre la vuelta 8 y 9 en tono azul con punto atrás. Pero espérenme, es que así. Creo que ahora sí ya terminamos. Espero que les esté gustando porque es un personaje que sí le estaba sacando porque realmente si no lo hago parecido, no, como que sería un pingüino más con un gorro de marinero. Entonces como que no. Entonces vamos a ver si me salió. No sean malitas, regálenme malitos también porque hay hombres. Regálenme una manita arriba y un lindo comentario. Lindo comentario. No que luego me escriben así como de ya mandándome. Ni siquiera el saludo de ¿y qué? ¿Y cuándo haces esto? ¿Y cuándo haces el otro? Y digo, oigan, por lo menos digan hola. Dijo, uno siente feo. Ok, vamos a ver. Voy a esconder la tirita esta blanca. Ok. Además, acuérdense que en el pedir está el dar. Entonces, yo trato de ayudarlas, pero también luego hay personas que sí se han pasado un poquito. Ahí está. Luego lo escondo. Corto el sobrante. Y les decía que iba a ser una tirita bordada de azul. Alrededor de la vuelta 8 y 9. Ok, vean. Ay. Hago el nudo y voy a empezar aquí. Ay, espérenme, me falta algo.
Me falta una maderita donde va el escudo de los octonautas, que se acuerdan que siempre utilizo una maderita. Entonces, ahorita la dibujamos y ya quedó. Nada más que necesito buscar la maderita. Ahí está. Vean, es punto atrás. Y es entre la vuelta 8 y 9. ¿Ok? Y este adornito es el que me sacó más de onda porque dije, entonces es blanca la gorrita porque no, se ve como un azul, pero no. Cuando vi la línea dije, no, entonces no es azul. Pero ustedes que ven el programa, yo me imagino que debe ser un programa infantil. Entonces ya escogen bien el color del gorrito, porque yo la verdad no sé ni en dónde sale ni dónde son. O sea, los he hecho, pero no, la verdad no tengo ni idea. Iré haciendo otro que también me pidieron. Me pidieron uno que es dashi, no sé quién sea. Y entonces lo voy a tejer en la semana. A ver. A ver si me sale. Y ya me faltan menos octonautas. Ténganme paciencia. Es que los voy a ir metiendo entre varios tutoriales para que no sea solamente octonautas o sea solo de los otros, sino también, eso también voy a hacer con el SKSU, que son varios. Entonces, que vi como que no, tampoco les atrajo mucho, porque no tiene muchas vistas mi video. Pero me lo estaban pidiendo, quién sabe. Pensé que eran más reconocidos. Vean. Ya quedó. Me falta la maderita. Ok, ya quedó. Miren. Espero que les haya gustado. Y que compartan, se suscriban. ¿Cuánto me dirá? Yo creo que son como 20 centímetros. Sí, más o menos, miren. Son 15, 20 centímetros. Mide 20 centímetros. Espero que les haya gustado. Nos iremos haciendo más octonautas. Y compartan mis videos para que sigamos creciendo. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba y un lindo comentario. Nos vemos. Bye.